Bendito sea, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Jesucristo, todo es por ti, todo es para ti, Señor. Aquí estamos, Señor, por causa de tu gloria, para que tú seas glorificado y exaltado en todo, Señor. Aquí estamos, Señor, por tu misericordia y tu bondad, porque hasta aquí has sido fiel, Señor. No nos has dejado, Señor, ni nos dejarás. Te invocamos, Señor, este día y glorificamos tu nombre. Bendice esta reunión con tu presencia, con la revelación del Hijo, por medio del Espíritu, Señor. Sé exaltado, Jesús, por sobre todas las cosas. Sé exaltado, Señor Jesús. Sé exaltado, Cristo. Sé exaltado, Señor Jesús. Tu nombre sea glorificado por encima de todo, Señor. Toma el primer lugar. Toma la preeminencia, Señor, en nuestro corazón, en esta reunión, Señor. Sé tú, Jesús. Que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder. Al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder. Solo tú eres digno, Jesús. El único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder. El único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder. Te proclamamos, Señor, Rey Jesús, sobre nuestras vidas hoy. Te proclamamos, Señor, Rey Jesús, nos rendimos a tus pies. Te proclamamos, Señor, Rey Jesús, sobre nuestras vidas hoy. Te proclamamos, Señor, Rey Jesús, nos rendimos a tus pies. Nos rendimos a tus pies, nos rendimos a tus pies, nos rendimos a tus pies. Nos rendimos a tus pies. Al único que es digno, al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder. Al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder. Al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder. Te proclamamos, Señor, Rey Jesús, sobre nuestras vidas hoy. Te proclamamos, Señor, Rey Jesús, nos rendimos a tus pies. Te proclamamos, Señor, Rey Jesús, sobre nuestras vidas hoy. Te proclamamos, Señor, Rey Jesús, nos rendimos a tus pies.
rendimos a tus pies, nos 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 rendimos a tus pies. Te proclamamos, Señor, Rey Jesús, sobre nuestras vidas hoy. Te proclamamos, Señor, Rey Jesús, nos rendimos a tus pies. Te proclamamos, Señor, Rey Jesús, sobre nuestras vidas hoy. Te proclamamos, Señor, Rey Jesús, nos rendimos a tus pies. Nos rendimos a tus pies, nos rendimos a tus pies, nos rendimos a tus pies. Amén, precioso Jesús. Amén, precioso Jesús. Nos rendimos ante ti, Jesús. Precioso Jesús. Rendimos nuestro espíritu y nuestra alma a ti, Señor. Padre, te constituyó heredero de todo, precioso Cristo. Te amamos, Jesús. Recibe nuestra alabanza, Dios. Recibe nuestra adoración, Jesús. Piedra viva, escogida y preciosa es 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 Jesús. Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. El Padre te constituyó principal piedra angular. El Padre te constituyó roca de mi salvación. El Padre me constituyó principal piedra angular. El Padre te constituyó roca de mi salvación. Y el monte se convertirá. Y el monte se convertirá. Y el monte se convertirá. Tu gloria llenará la tierra. Gran monte se convertirá. Piedra que hiere y desmenuza. Gran monte se convertirá. Tu gloria llenará la tierra. Gran monte se convertirá. Piedra que hiere y desmenuza. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús.
piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. Tu Padre te constituyó principal, piedra angular. Tu Padre te constituyó roca de mi salvación. El Padre te constituyó principal, piedra angular. El Padre te constituyó roca de mi salvación. Gran monte se convertirá. Gran monte se convertirá. Gran monte se convertirá. Tu gloria llenará la tierra. Gran monte se convertirá. Piedra que hiere y desmenuza. Gran monte se convertirá. Tu gloria llenará la tierra. Gran monte se convertirá. Piedra que hiere y desmenuza. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. 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 Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. El Padre te constituyó principal, piedra angular. El Padre te constituyó roca de mi salvación. El Padre te constituyó principal, piedra angular. El Padre te constituyó roca de mi salvación. Amén, Jesús. Tú eres la cabeza de tu iglesia, Señor. Y te adoramos por ello, Señor. Porque el Padre así te constituyó, Señor. Y nosotros nos sometemos debajo de tu señorío, Señor. He aquí, Señor, el fruto de tu sufrimiento. Que nos sometemos ante ti, Señor. Tú eres nuestra autoridad y te obedecemos, Señor. Bendícenos, Señor. Bendícenos con la exposición de tu palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Hola a todos, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bueno que están bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Señor Jesús, exaltamos tu nombre en esta tarde, Señor. Te bendecimos, oh Dios del cielo y de la tierra. Gracias, Cristo, porque tú eres nuestra ofrenda de paz. Tú eres nuestra ofrenda de paz, oh Jesús.
Tú eres un pan, Señor, Señor, de harina, Señor, de harina de la mejor calidad, Señor, mezclada con aceite de oliva, Señor, como una ofrenda, Señor, para nuestra paz. Gracias, Señor, porque tú eres esta ofrenda, tú eres el pan mezclado con aceite de oliva. Oh Jesús, desde que fuiste concebido en el vientre, siempre el Espíritu estuvo sobre ti. Tú eres nuestro pan, Señor. Señor, y tú estás mezclado con ese pan, Señor, tenía, Señor, el aceite de oliva que es el Espíritu, Señor. Gracias, Jesús. Danos hoy este alimento, Señor. Danos hoy este alimento espiritual, este pan, Señor. Señor, este pan sin levadura, Señor, humedecido con aceite de oliva. Danos este alimento hoy, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Pues vamos a seguir con Mateo. Estamos en el versículo 4 y vamos a darle lectura del versículo 1 al 4 y pues vamos a seguir hablando un poquito de este versículo. Dice aquí, Mateo 1 del 1 al 4, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón, dice la Escritura. Y pues bueno, quiero que sigamos hablando un poquito más de estos tres hombres, de Nazón, de Aminadab y de Salmón, porque pues aquí lo último que estábamos viendo es cómo Nazón significa serpiente, ¿no? Entonces de pronto parece ser que este personaje como que rompe toda esta estructura en la genealogía de Jesucristo que Dios estaba arreglando, que Dios estaba modificando. Y de pronto vemos a este personaje, Nazón, que significa esto, serpiente, y decimos, pues bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? O sea, ¿por qué aparece alguien que la Biblia nos dice que se llama Nazón, ¿no? Y si nosotros leemos con detenimiento todos los versículos en la Biblia que se hablan de Nazón, que son, no son muchos, pero sí hay versículos en la Biblia donde se habla de este hombre Nazón, nos vamos a dar cuenta que no hay nada negativo que se pueda hablar de él. Entonces, ¿por qué es una serpiente? Y es lo que hemos estado hablando. Déjenme decirles que los tiempos que hemos tenido de oración estos días han estado impresionantes, en serio. Todos los que hemos tenido han sido muy impresionantes y pues precisamente en estos días que hemos estado orando en base a todo esto, como que Dios ha dado una luz todavía mucho más profunda en relación a este asunto de Nazón, de esta serpiente. ¿Por qué su nombre es serpiente? ¿Por qué este hombre, la Biblia no lo califica como una persona rebelde, una persona negativa, una persona que haya levantado una división en el pueblo de Dios? No vemos esto. Entonces es interesante y podemos ver en la Biblia la razón por la cual está metido en la genealogía de Jesucristo un hombre con un hombre con este nombre, Nazón, que significa serpiente, y es de lo que quiero que hablemos un poquito más, porque la Biblia es muy clara en mostrarnos esto. ¿Por qué? Porque este hombre está aquí en medio, y hay una razón, y quiero que hoy podamos desarrollarlo de una mejor manera para comprenderlo pues mejor. Así que en todos los versículos donde se habla de Nazón no hay nada negativo, no encontramos nada malo en relación a él, solamente su nombre, pero esto nos arroja una realidad para que nosotros podamos también identificarnos con este hombre Nazón. Bueno, la Biblia no tacha nada negativo en él. Y Dios sabe, como hablábamos el domingo, ¿sí?, que la serpiente, ahí Génesis capítulo 3, la serpiente mordió a Adán, digámoslo de esta manera. No es que la serpiente lo haya mordido, o sea, quiero que esto quede claro,
Yo solamente estoy diciendo el efecto de aquello que la serpiente provocó en el hombre, que cayera, que se separara de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, digámoslo de esta manera para que no vayan a decir, pues es que la serpiente realmente sí mordió a Adán. Yo solamente lo estoy utilizando para que entendamos lo que provocó en el ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, después de haber aclarado esto, sigamos adelante. Entonces, la serpiente, digamos que mordió a Adán, ¿sí?, al ser humano, y de esta manera transmitió todo su veneno como pecado en nuestra carne. Vamos a encontrar muchos versículos en la Biblia que hablan de la carne, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es la carne? Es importante que entendamos qué es la carne, porque ahí es donde Satanás introdujo su veneno, en la carne. ¿Qué es la carne? Bueno, la carne es nuestro cuerpo humano, pero cuando cayó, Dios no creó a Adán con el pecado, Dios lo creó sin pecado, pero cuando el hombre cayó, entonces el cuerpo humano perfecto que Dios había creado, ¿sí?, cayó y fue corrompido. ¿Por qué? Porque la serpiente transmitió su veneno, su pecado, la muerte en el cuerpo del ser humano, y esto da lugar a la carne, ¿de acuerdo? Entonces la carne es nuestro cuerpo caído, ¿de acuerdo? Ahí está la carne, esa es la carne. Y te das cuenta que en muchos pasajes de la Biblia se habla de la carne. Hay un pasaje por excelencia donde se habla de la carne, y esto está, que de hecho ya lo vimos el domingo, pero vamos a revisarlo otra vez para que veamos cuántas veces habla de la carne y lo que hay en la carne. Romanos capítulo 7, y vamos a leer del 14 al 25, porque aquí Pablo, yo les decía el domingo, Pablo como que se sincera con los hermanos de Roma y les dice, les voy a decir la verdad, como el pecado mora en mí y en todos ustedes, por supuesto también, les decía Pablo. Entonces, vamos ahí a Romanos 7 y pongamos atención en la carne y qué es lo que hay en la carne y qué es lo que provoca todo este asunto. Entonces dice Romanos capítulo 7 del 14 al 25, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Ahí vemos esa palabra. Dice Pablo, yo soy carnal, es decir, yo estoy en la carne, mi cuerpo es la carne. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que está diciendo Pablo. Dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces cuando Pablo está hablando aquí de que él es carnal, está hablando de esto que les estoy diciendo. O sea, cuando Adán pecó, ahí Génesis 3, cuando la serpiente lo engañó y el hombre cayó, ¿de acuerdo? Entonces el cuerpo humano se convirtió en la carne, donde según aquí Pablo en este versículo dice que era carnal, dice vendido al pecado. O sea, su cuerpo ya era carne y estaba completamente esclavizado por el pecado. Dice el siguiente versículo, pero porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Entonces como que, no sé si luego te identificas con este tipo de versículos, ¿no? Pablo está siendo muy sincero y nos está diciendo algo en relación a él. Dice, bueno, pues, o sea, la realidad es que lo que yo quiero hacer no lo hago y no entiendo, ¿sí? Sino lo que aborrezco, eso es lo que de pronto es lo que hago. Versículo 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¿Quién es el que hace esto? Dice aquí, sino el pecado que mora en mí, ¿de acuerdo? El pecado que mora en mí. ¿En dónde mora este pecado? Pues bueno, en la carne. Ahí en nuestra carne es donde mora el pecado. Y podemos ver muchos ejemplos en la Biblia de cómo el pecado mora en nuestros miembros. Ahorita lo vemos. Siguiente versículo, 18. Dice, y yo sé que en mí, fíjense lo que está diciendo Pablo, dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi carne no mora el bien. Nunca vamos a encontrar nada bueno en nuestra carne, nunca, ¿de acuerdo? Porque nuestra carne tiene una tendencia al pecado de manera natural. No hay que esforzarnos para que el pecado pueda fluir de una manera natural en nuestra vida si nos descuidamos y nos separamos de Cristo. Entonces dice aquí Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿sí?
Y cuando, insisto en esto, cuando Pablo está hablando de la carne y la Biblia está hablando de la carne, habla de aquel cuerpo que Dios creó, pero donde Satanás, ¿sí?, introdujo su veneno. Entonces, el cuerpo que Dios creó en el ser humano se corrompió y decayó por el pecado del hombre, ¿de acuerdo? Porque Satanás le engañó. Entonces, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Fíjense lo que Pablo está diciendo, aquel hombre que fue llevado por Dios al tercer cielo y al paraíso. Aquel que recibió una revelación tan profunda de Dios, de Cristo, de la iglesia, se está sincerando, ¿sí? Y dice, el pecado mora en mí. Qué tremendo. Bueno, entonces tenemos que saber tú y yo que el pecado mora en nosotros, amados hermanos. El pecado está en nosotros. Dice el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Un día vamos a hablar de 4 leyes que nos habla aquí Romanos capítulo 7 y capítulo 8, que está muy interesante. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ahí está una de esas leyes, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Ahí está otra ley, por si lo quieres ver. Ahí está hablando de 2 leyes. Dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí está una tercera ley, la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, el pecado está en nuestros miembros. ¿Cuáles son nuestros miembros? Pues es nuestro cuerpo. Recordemos lo que dijo Santiago en relación a uno de nuestros miembros pequeños en nuestro cuerpo, la lengua. ¿Recuerdan eso? Pablo dice, Santiago dice que nuestra lengua es un miembro pequeño en nuestros cuerpos, ¿sí?, que se jacta de grandes cosas. Y este miembro pequeño que es nuestra lengua, dice que aquel hombre que puede dominarlo es perfecto. Pero dice que este pequeño miembro en nuestro cuerpo, ¿sí?, tiene la capacidad de provocar un incendio. Y puede ser inspirada nuestra lengua por el mismo infierno. Y puede levantar chispas que tienen la capacidad de encender un bosque completo, dice ahí el apóstol Santiago. Bueno, eso lo dice ahí la Biblia. Entonces, en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, no mora el bien, sino el pecado. Ahí está, por eso algún día este cuerpo tiene que morir, amados hermanos. Tiene que morir, porque el pecado siempre estará en nuestros cuerpos, en este cuerpo. Y en el tuyo también, por supuesto. Luego dice el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la carne sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley, no, dice, mas yo, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Fíjense bien, podemos entender con esto que estamos leyendo en Romanos y con lo que podemos ver en Génesis capítulo 3, donde Satanás hizo que el hombre cayera engañándolo y haciendo que probara lo que no tenía que probar, ese fruto de ese árbol, del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Podemos entender que ahora Satanás está en la carne del ser humano. En la carne del ser humano está Satanás. Por tal motivo, todos los seres humanos son como serpientes delante de los ojos de Dios. No se asusten por lo que estoy diciendo, pero es la verdad. O sea, delante de Dios, todos los seres humanos son como serpientes. Éramos, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero tú y yo, antes de conocer al Señor Jesucristo y antes de recibirle como Señor y como Salvador, antes de nacer de nuevo, ¿sí?, en el Espíritu, delante de Dios éramos como serpientes. Dios nos veía de esa manera. Pero una vez que venimos a Cristo y Él se constituye en nuestro Señor y en nuestro Salvador, bueno, Dios ya no nos ve así, ¿de acuerdo? Pero bueno, Satanás, como está en la carne de los seres humanos, entonces Dios considera de esta manera a los seres humanos como serpientes. De hecho, Juan el Bautista
y el mismo Señor Jesucristo se pudo expresar de esta manera de muchos de los judíos, de los fariseos, de los saduceos, de toda la gente que estaba ahí de pronto conspirando contra Jesús y aún contra el mismo Juan el Bautista. Ellos pudieron expresar que eran una generación de víboras. Vamos a leer algunos versículos donde tanto Juan como Jesucristo hablaron esto. Mateo 3:7 dice esto, y aquí es Juan el que le dice a los fariseos lo siguiente, dice aquí Mateo 3:7, al ver él, o sea, Juan el Bautista, al ver Juan el Bautista que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Qué tremendo. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Y lo mismo dice, lo encontramos en Lucas capítulo 3, versículo 7. Juan el Bautista hablando esto, generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? En Mateo capítulo 12, versículo 34, ya no es Juan, es el Señor Jesucristo el que dice estas mismas palabras que en su momento Juan dijo. Mateo 12:34, es Jesús y dice, generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice aquí la Escritura. Y en el capítulo 23, en el versículo 33, nuevamente Jesucristo le dice a estos escribas y fariseos que ahí les da una regañada a su tamaño a todos ellos. Mateo 23:33, Jesucristo dijo, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Dice aquí la Biblia. Bueno, en estos versículos encontramos que tanto Jesucristo como Juan el Bautista les decía generación de víboras, y esa palabra generación es interesante porque hay una traducción que esa palabra generación dice engendros de víboras, y la palabra engendro es una palabra fuerte, porque un engendro es una criatura deforme, ¿de acuerdo? Una criatura fea, una obra concebida y mal hecha, ¿de acuerdo? Eso es un engendro. Y aquí Jesucristo prácticamente les estaba diciendo, ustedes son un engendro de la serpiente. Así como la serpiente, ustedes también son serpientes, es lo que está diciendo Jesús en pocas palabras. Generación o engendros de la serpiente. Son iguales a ellos. Y de hecho Jesucristo en alguna ocasión hablando con los judíos en Juan capítulo 8, si no mal me equivoco es el versículo 44, Jesucristo le dijo ahí a muchos judíos, dice, ustedes son como su padre, ustedes son hijos de su padre el diablo. Jesús dijo esas palabras. Es decir que hay engendros de Satanás, amados hermanos. Hay criaturas horribles, llenas de fealdad, ¿sí? Cosas feas que también, bueno, Jesucristo aquí le dijo a ellos, generación de víboras. O sea, son un engendro de la serpiente. Está horrible. Entonces, fíjense lo que el Señor Jesucristo les está diciendo aquí. En Génesis capítulo 3, en el versículo 15, encontramos ahí que se habla de la simiente de la mujer. Dice Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí le está hablando Dios a la serpiente. Voy a poner enemistad entre ti, serpiente, y entre la mujer. Dice, entre tu simiente, serpiente, y entre la simiente de esta mujer. Dice, o sea, la simiente de la mujer, dice, te herirá en la cabeza y tú, la serpiente, le vas a herir solamente el talón, el calcañar, dice aquí la Escritura. Bueno, cuando aquí Dios está hablando de esta simiente, de la simiente de la mujer, esta simiente está hablando de Jesucristo. Aquí ya Dios estaba profetizando de Jesucristo y de lo que iba a suceder en relación a la serpiente que es Satanás. Dios ya estaba dando un anticipo de lo que iba a suceder más adelante en este versículo 15, y esto está impresionante. Pero esta palabra simiente en el original es interesante porque significa que es un fruto o una semilla, pero también habla de la carne. O sea, está diciendo, esta simiente, ¿sí?,
será una persona de carne, será mi hijo, ¿de acuerdo? Y esta persona que va a venir en la carne, Dios ya estaba profetizando desde ahí el nacimiento de Cristo como la simiente, como el fruto, como el Hijo de Dios venido en carne para aplastar la cabeza de la serpiente. Bendito su nombre. Era de esta manera. Dios ya estaba profetizando, ya estaba anunciando la venida de su Hijo Jesucristo en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Qué tremendo. Y este Jesús era el calificado para aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, esta palabra simiente significa esto: una semilla, un fruto o un ser humano en la carne, pero sin pecado, lógicamente, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, esta simiente de la mujer es nuestro Señor Jesucristo, es el verbo de Dios, dice Juan capítulo 1, versículo 14, el verbo hecho carne, es Dios encarnado. Esa es la semilla de la mujer, la simiente de la mujer, Dios encarnado en Jesucristo. Entonces, desde este versículo, Génesis capítulo 3, versículo 15, insisto en esto, fue profetizado que el Señor Jesucristo vendría en carne, Dios hecho carne, y destruiría a Satanás, ¿sí? A la serpiente. ¿De qué manera? Aplastándole la cabeza. ¿En dónde? En la cruz. Ahí es donde Jesucristo aplastó la cabeza de Satanás. La serpiente ahí en la cruz, lo único que pudo hacer con Jesucristo es morderle el talón, porque al tercer día Jesucristo fue levantado de entre los muertos. Él es la resurrección y la vida. Imposible es que la muerte le pudiera retener. Dios lo levantó de entre los muertos. Entonces, Satanás solamente con la crucifixión de Cristo solamente pudo morder su talón. Pero Cristo en la cruz destruyó a la serpiente y la hirió en la cabeza, se la aplastó completamente. Esta es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues ahí solamente dio una mordidita en el talón. Y al tercer día fue levantado de los muertos Jesús. Amén. Entonces, pero Jesucristo en la cruz destruyó a la serpiente Satanás completamente. Satanás ya está destruido, hermanos. Si puede operar en este mundo haciendo cosas, todo está bajo el dominio y el gobierno de Dios. Satanás no puede hacer absolutamente nada que se salga dentro del plan eterno que Dios tiene. Nada puede hacer Satanás. Solamente lo que Dios le permite para que el plan eterno de Dios se lleve a cabo. Bueno, ahora, este asunto de la serpiente estuvo muy interesante los tiempos de oración que tuvimos aquí, porque después platicaba con el buen Charles y también con Edgar, estábamos aquí platicando, interesante, y hablamos de un pasaje donde Jesucristo habló de que Él habló que tenía que ir a la cruz como una serpiente. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Está en Juan 3:14. Vamos a leerlo porque Jesús habló de esto. Estuvo padrísimo los tiempos de oración, pero también cuando hablamos de este versículo fue impresionante. Fíjense, dice aquí Juan 3:14, Jesucristo está hablando, recordemos ese pasaje, Jesús está hablando con Nicodemo y llega Jesús y Jesús aquí en este capítulo 3 habla, es interesante y ahorita vamos a hablar en más detalle de esto, habla de el nacimiento nuevo en el Espíritu, de nacer en el Espíritu, habla lo que se conoce como la regeneración o el nacimiento en el Espíritu, el nacer de nuevo. Y en ese contexto Jesús suelta este versículo y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces Jesucristo aquí estaba hablando de esto. Él tenía que ser levantado como una serpiente, dice este versículo. Eso es muy interesante. Y luego el versículo 15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, en el contexto de estos versículos del 14 y del 15 de Juan capítulo 3, encontramos un diálogo muy interesante entre Jesucristo y Nicodemo,
donde se está tocando en este diálogo, lo sabemos y lo identificamos lo que estaban hablando ellos, en esta plática entre Jesús y Nicodemo, el tema fue el nacimiento en el Espíritu o la regeneración. Y bueno, cuando nosotros nacemos de nuevo, sucede algo interesante. Cuando tú y yo recibimos a Jesús como Señor y Salvador y nacemos en nuestro espíritu de nuevo, ¿sí? Somos regenerados. En ese momento, la naturaleza de Satanás, la serpiente, queda completamente anulada en nuestras vidas. ¿Están escuchando? Por eso es interesante que Jesús aquí en el versículo 14 dice: yo tengo que ser levantado, ¿sí?, como una serpiente. Así como Moisés levantó en el desierto a una serpiente de bronce, así es necesario que yo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, sea levantado también en la cruz. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo ya realizó una obra maravillosa en ese lugar. Bueno, pero cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, entonces la naturaleza de Satanás, esa naturaleza de la serpiente, la cual se encuentra en nuestra carne, en nuestros miembros, bueno, queda anulada. Qué tremendo. Y de esta manera se introduce en nosotros una vida nueva y la naturaleza divina de parte de Dios. Antes no teníamos la naturaleza de Dios, ni la vida nueva que Dios nos da. Pero cuando le recibimos como Señor y Salvador, esto viene a nosotros. Entonces queda anulado completamente la naturaleza de Satanás en nosotros. Bueno, fíjense, Jesús aquí en Juan 3:14 está haciendo referencia a un pasaje de Números, capítulo 21, y vamos a leer del versículo 4 al 9 para que veamos qué es lo que pasó ahí. Vamos rápidamente, Números capítulo 21, y vamos a leer entonces del versículo 4 al versículo 9. Dice aquí: después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Oh, se desanimaron. Qué caray. Bueno, dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Qué terrible. Fíjense lo que provoca el desánimo. El desánimo provoca que hables en contra de Dios. Y en este caso contra el que estaba al frente del pueblo de Israel, que era Moisés. Entonces ellos se desanimaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¡Qué horror! Estaban fastidiados del pan que descendía del cielo, del maná. Eso también provoca el desánimo. Dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, ¿de acuerdo? Y ponla sobre un asta. Esta asta representa la cruz. Haz una serpiente de bronce, ¿sí? Una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta. Esta asta, insisto, representa la cruz. Dice: y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, o sea, a esa serpiente de bronce que iba a estar sobre un asta, dice, vivirá. Es decir, que si de pronto esta serpiente mordía a uno, el destino de esa persona por la mordedura de la serpiente era la muerte. Pero cuando la serpiente mordía a uno del pueblo y entonces miraba a esa serpiente de bronce sobre el asta, vivía. Qué interesante, amado hermano, porque tú y yo estábamos muertos también, pero cuando vimos a Cristo recibimos vida. Lo vimos, y entonces la vida vino a nosotros, porque la serpiente
nos mordió, amados hermanos, y nuestro destino era la muerte eterna. Pero gracias a Dios por Cristo, ¿de acuerdo? Que pudimos verlo, y al verlo, la muerte fue absorbida por la vida. Bendito su nombre. Lo vimos y recibimos vida, amados hermanos, y no pereceremos. Qué tremendo. Bueno, entonces dice aquí, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Fuimos mordidos por la serpiente, pero vimos a Cristo y vivimos. Dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Qué tremendo. Entonces podían ver a la serpiente y recibían vida. ¿De acuerdo? Entonces, en esto que acabamos de leer, se describe precisamente un pecado que cometió el pueblo contra Dios, y los hijos de Israel comenzaron a ser mordidos por serpientes enviadas por Dios. Entonces Dios le dijo a Moisés que levantara una asta y ahí colocara una serpiente de bronce. ¿Para qué, amados hermanos? Porque el bronce en la Biblia también tipifica juicio. O sea, no fue una serpiente de oro, ni de plata, ni de madera, ¿de acuerdo? Fue una serpiente de bronce, porque esa serpiente iba a recibir un juicio. Entonces, cuando Dios le dice esto a Moisés, levanta en un asta que representa la cruz y coloca ahí una serpiente de bronce, esto indica que el juicio de parte de Dios, ¿sí?, vendría sobre esa serpiente de bronce, ya no sobre el pueblo. Entonces el juicio, lo que Dios quería es que ya no recayera el juicio sobre el pueblo de Dios, sino sobre esa serpiente de bronce que estaba allí. Entonces esto fue lo que pasó. Entonces cuando una serpiente mordía a alguien del pueblo, esta persona mordida inmediatamente miraba a la serpiente y ese juicio, el juicio caía sobre esa serpiente. Es decir, mi destino era la muerte, porque ya había sido mordido. Pero entonces cuando veo a la serpiente de bronce, el juicio de muerte ya no cae sobre mí, sino sobre esa serpiente de bronce. Es lo que estaba sucediendo aquí en Números 21. Entonces, de este modo, todo aquel que miraba a esa serpiente de bronce, pues vivía. Y bueno, esta serpiente de bronce que aparece en Números 21, amados hermanos, es una representación de nuestro Señor Jesucristo. Parece ser raro que Jesucristo sea representado en este pasaje por una serpiente, pero es la verdad, porque Jesús lo dijo en Juan capítulo 3, versículo 14, ya lo leímos. Entonces, aquí podemos ver en Números 21 que Jesús está siendo tipificado, ¿sí?, por una serpiente de bronce. Bueno, en Juan 3:14, el Señor Jesús aplicó esta misma tipología a sí mismo. Él dijo, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Entonces Jesús mismo, ¿sí?, tomó esta tipología. Entonces, dándonos a entender que Él, que nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, en tanto estuviera en esta carne, en este cuerpo, Él tenía pues la semejanza, dice Romanos 8:3, que Él tendría, mientras estuviera en la carne, en este cuerpo, en un cuerpo físico, sí, que estuvo Jesús 33 años y medio en un cuerpo físico, ¿de acuerdo?, de carne y de hueso como el tuyo y como el mío. Él tendría la semejanza, ¿sí?, de carne de pecado. Esto dice Romanos 8:3. Este versículo a mí siempre me llena mucho, este versículo, por muchas razones. Podremos hablar muchas cosas de este versículo, pero fíjense algo que dice aquí. Dice, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, ahí está la carne otra vez, dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Fíjense lo que Pablo está diciendo, ¿de acuerdo? Está diciendo que Dios envió a Cristo en semejanza de carne de pecado, ¿sí? Dice, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Esta palabra semejanza es muy importante, porque
algo, porque ahí lo que nos está diciendo es que aunque Jesucristo estaba en un cuerpo como el tuyo y como el mío, Él tenía la semejanza del cuerpo de pecado, pero en Él no habitó el pecado. O sea, algo semejante. Miren, observen estas dos sillas que están aquí, ¿las ven? Miren, vamos a hacer este ejercicio. Observen, esta silla, ¿la ven? Y ahora vean esta. Bueno, no vean los chicles que están pegados abajo ni nada de eso. Pero fíjense, esas dos sillas son semejantes, pero no es la misma silla, ¿de acuerdo? Esta silla es una y esta es otra, aunque tú las ves y están idénticas, ¿de acuerdo? A eso se está refiriendo aquí la Biblia cuando dice que Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, no está diciendo que en Jesús habitó el pecado, ¿de acuerdo? Habitó en un cuerpo como el tuyo y como el mío, donde sí habita el pecado en nosotros, pero en Cristo no. Y ahí están esas dos sillas, ahí las voy a dejar para que las vean. Están idénticas, son semejantes, pero no son la misma. Eso pasaba con unos amigos allá en la Ciudad de México, unos gemelos, que al principio de verdad, tú los veías y los confundías. Los saludabas a uno y uno se enojaba cuando lo confundías con el otro. Yo no soy no sé quién, ¿no? Porque estaban idénticos. Ya al pasar el tiempo, pues ya los identificabas perfectamente, pero en un principio no. Bueno, entonces Romanos 8:3 nos dice que en tanto que Jesucristo estuviera en un cuerpo de carne y de hueso como el tuyo y como el mío, Él tenía la semejanza solamente de carne de pecado, por causa del pecado. Y ahí en ese cuerpo de carne fue condenado el pecado. ¡Qué tremendo! El pecado fue sentenciado en la carne de Cristo, ahí en la cruz. Fue juzgado el pecado en la carne de Cristo, en la cruz. Fue sentenciado, fue juzgado, el pecado se redujo y fue sentenciado ahí en el cuerpo de carne de Jesucristo en la cruz. ¡Qué tremendo! Y en cierto sentido este versículo también se aplica a nosotros, porque también el pecado también está sentenciado en tu carne. En nuestra carne el pecado está sentenciado. Cuando este cuerpo de la humillación nuestra desaparezca y muera, ¿sí? Entonces el pecado ya fue juzgado ahí y ya no volverá nunca más a nuestro cuerpo. Bueno, entonces Dios envió a Jesucristo en semejanza de carne de pecado por causa del pecado, y entonces Dios condenó el pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces la carne en este versículo de Romanos 8:3, la carne equivale a la forma de la serpiente de bronce en la cruz y también en Juan 3:14. O sea, la carne, amados hermanos, equivalía, la carne de Cristo equivalía a la forma de la serpiente de bronce. Entonces, la serpiente de bronce tenía la forma de la serpiente de Satanás, pero esa serpiente de bronce no tenía el veneno. Ahí en Números 21 las serpientes mordían y el veneno entraba en los seres humanos, ¿sí? Ahí entraba en los seres humanos. Entonces había una gran probabilidad de que murieran, y de hecho leímos ahí en Números 21 que muchos murieron del pueblo. Pero después, cuando Moisés levantó esta serpiente de bronce, el que era mordido y veía la serpiente de bronce vivía. Entonces nos damos cuenta que esa serpiente de bronce tenía solamente la forma de la serpiente, pero no tenía el veneno que Satanás sí tiene. ¿Sí van conmigo? Esa serpiente pues era de bronce, no tenía el veneno que la serpiente de Satanás sí tenía. Bueno, entonces Cristo, amados hermanos, fue hecho a semejanza de la carne de pecado, pero sin pecado. Entonces Jesús no participó, aún estando en un cuerpo como el tuyo y como el mío, jamás participó del pecado, nunca. Jesús en todo sentido y en todo aspecto
fue un ser humano como tú y como yo. Tenía sueño, tenía hambre, se cansaba, necesitaba comer, descansar, etcétera, igual que tú y que yo. Él fue creciendo, igual nació como tú y como yo nacimos. Fue un niño que gateó, que seguramente dio sus primeros pasos y sus papás se emocionaron, ¿sí? Y fue creciendo, fue un niño, fue un joven, fue un adolescente, llegó a la edad adulta, ¿de acuerdo? Entonces Jesús fue en todos los aspectos humano, como lo somos tú y como soy yo. Pero en Jesucristo no hubo pecado. Esto lo aclara muy bien también el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Vamos a leerlo porque aquí se aclara muy bien este asunto. Dice aquí 2 de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué impresionante es esto, amados hermanos. Y hay más versículos en este sentido. Yo te digo los versículos y si quieres luego tú los revisas. Hebreos 4:15 habla de cómo Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza humana, ¿sí? Pero Él no pecó. Él fue tentado en todo, absolutamente en todo, pero Él no pecó. Así que tú puedes decir, ay, pues es que yo soy tentado en esto o en aquello. Debes de saber que hubo alguien que fue tentado igual que tú, pero jamás pecó. Y ese hombre que no pecó jamás, ahora como espíritu vivificante, mora en tu espíritu humano y Él te da la fortaleza por cuanto opera en ti la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús para no pecar en aquello que eres tentado. Porque ahí Hebreos 4:15 nos habla de eso, o sea, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza humana. O sea, tú nunca vas a ser tentado como si fueras un ángel, por ejemplo. O sea, Dios no dice, tú eres un ser humano. Yo entiendo porque viví en la carne 33 años y medio, pero yo jamás pequé, pero también fui tentado en todo, igual que tú, yo también. Pero no pequé y ahora yo te puedo fortalecer para que cuando seas tentado junto con la tentación, Dios nos da la salida, dice su palabra. Bueno, entonces esto está en Hebreos 4:15, podemos leer Hebreos 7:23, si estás tomando apuntes, Hebreos 7:23, donde dice que Él era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Primera de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado. Y primera de Juan 3:5, donde dice la Biblia, aquí el apóstol Juan, no hubo pecado en él. Bueno, cuando Cristo estuvo en la carne como un ser humano, Él fue un ser humano, y cuando Él fue crucificado, en esa muerte, ¿sí?, ahí fue destruida la serpiente Satanás. Entonces, esto significa que Jesucristo le puso fin a la naturaleza pecaminosa que había en nosotros, a la naturaleza de Satanás, la serpiente. Entonces, porque esta naturaleza se encuentra sin duda alguna en todo ser humano que no ha recibido a Jesús como Señor. Entonces, cuando nacemos de nuevo, la naturaleza satánica, ¿sí?, es anulada en nosotros. No significa que no esté, pongamos atención en esto, no significa que no esté, significa que es subyugada. Recordemos esta ley del pecado y de la muerte que opera en nuestros miembros, ahí está, pero hay una ley que es superior, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa ley, ¿sí?, nos ayuda para que la ley del pecado y de la muerte sea una ley inferior que pueda ser subyugada y sometida a la ley espiritual en Cristo Jesús, ¿de acuerdo? O sea, y este juego de leyes, amados hermanos, es una obra maravillosa de parte de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios podría quitar esa naturaleza pecaminosa de nosotros, si Él quisiera. Ya, la quito. Pero esto provoca en nosotros, va a sonar raro, pero es la verdad, esto provoca en nosotros que dependamos todo el tiempo de Cristo. Todo el tiempo dependemos de Él.
porque si no dependiéramos de Él, entonces esa naturaleza satánica, aunque ya somos cristianos, estaría haciendo sus estragos. Nosotros podríamos comportarnos fácilmente como una serpiente que muerde y que muerde y que muerde. Pero por eso podemos ver en la vida de Naasón, ¿sí?, que este hombre, aunque no vemos en la Biblia que diga algo negativo en él, de todas maneras tenía la naturaleza de la serpiente, y en cualquier momento podía hacerle honor a su nombre, serpiente, Naasón. Entonces esto nos da un claro ejemplo, aunque la Biblia no habla nada malo de él, pero su nombre es Naasón, serpiente, porque en cualquier momento él podía darle rienda suelta al pecado, ¿sí?, y constituirse en una serpiente y morder por todos lados, inyectando su veneno, ¿de acuerdo? Entonces por eso está aquí en la genealogía de Jesucristo Naasón, para que nos demos cuenta que la naturaleza pecaminosa está en nosotros, sí, pero que ya fue anulada por la obra maravillosa de Cristo, la serpiente de bronce. Qué tremendo, hermanos. Entonces dependemos completamente de Cristo. Entonces esta estrategia de Dios es maravillosa para que, o sea, pues tú puedes decir, ay, ¿dónde está la maravilla de que siempre está esta lucha en mis miembros, este conflicto, ¿no? Pero esto nos lleva a decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y podemos ver su mano siempre a nuestro favor, dependiendo de Él. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, la naturaleza satánica es anulada de nosotros. Por esto el Señor Jesucristo mencionó en el capítulo 3 de Juan, cuando está hablando ahí con Nicodemo, le reveló que él tenía que nacer de nuevo. Le dijo a Nicodemo, y Nicodemo como que no lo entendió, ¿no? O sea, pues ¿cómo? Si yo ya soy una persona de edad, tengo más años que tú, Jesús, ¿cómo puedo yo, siendo viejo, entrar nuevamente por segunda vez al vientre de mi madre? Y Jesús le dijo, no, o sea, tienes que nacer del Espíritu, porque la carne engendra carne. Ahí está, vamos a ese pasaje para que lo veamos. Juan capítulo 3. La carne engendra carne, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí en esa plática donde Jesús y Nicodemo están hablando. Dice acá, podemos ver todo aquí, pero versículo 3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿De acuerdo? Entonces Jesús aquí le aclara a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, la carne engendra carne. Tú, Nicodemo, naciste en la carne. Ya no puedes regresar al vientre de tu madre, pero sí puedes nacer en el Espíritu. Y el nacimiento en el Espíritu, entonces anula la naturaleza de la serpiente en nuestras vidas y te permite entrar en el reino de Dios. Es lo que le está diciendo aquí Jesucristo. Entonces, Nicodemo, de hecho, amados hermanos, era como un Naasón. No significan lo mismo, Nicodemo y Naasón no significan lo mismo, pero es interesante que la Biblia aquí en Juan capítulo 3 nos describe quién era Nicodemo. Fíjense lo que dice el primer versículo, Juan 3:1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dice, un principal entre los judíos. Es decir, que este hombre, al igual que Naasón, era un hombre importante, era un hombre destacado, era un hombre, acuérdense de Naasón, era un príncipe, era un jefe, era un líder, ¿sí?, de toda una tribu, de la tribu de Judá. Y en este caso, la Biblia nos dice aquí que este Nicodemo también era un líder de los fariseos, o sea, de gente pesada,
de gente muy lista, de gente muy inteligente, de gente estudiosa, de gente que conocía muy bien muchas cosas de la palabra de Dios, aunque no lo vivía, pero sabían. Entonces, Nicodemo era un líder de los fariseos, no era cualquiera, ¿de acuerdo? De hecho, era un gobernante de los judíos, este Nicodemo, y era un miembro, ni más ni menos, que de un grupo selecto llamado el Sanedrín. Ese era Nicodemo, tenía unas cartas impresionantes, era alguien importante, era un líder, era un gobernante, este hombre Nicodemo, ¿de acuerdo? Y este hombre, pues aquí vemos que vino de noche a Jesús, etcétera. Señor, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque si no, no podrías hacer lo que tú haces, etcétera. Conocemos ahí esta historia, y podemos pensar que probablemente Nicodemo podía pensar de sí mismo que era un hombre buena onda, pues es que soy un líder, soy amable, etcétera. Podría seguramente pensar que era alguien aprobado en muchas cosas, Nicodemo, por lo que dice la Biblia, era un principal, ¿de acuerdo? De los judíos, era un gobernante de los judíos, ¿de acuerdo? Pero este hombre, al igual que Naasón, ¿sí? Este hombre necesitaba que fuera anulada su naturaleza satánica de la serpiente, naciera de nuevo. Por eso Jesús le habló del nacimiento del Espíritu, para que la naturaleza de Satanás fuera anulada y entonces el nacimiento nuevo se diera en el Espíritu. Entonces, por eso es que Jesús le dijo aquí a Nicodemo en el versículo 14 que sin importar si Nicodemo era alguien destacado en su religión, si era un fariseo importante, miembro del Sanedrín, o haya sido bueno, ¿sí? Todo eso era algo exterior en la vida de este hombre Nicodemo. Él tenía la naturaleza de la serpiente, aunque fuera un líder, aunque fuera un jefe, aunque fuera miembro del grupo selecto del Sanedrín. De todas maneras, la naturaleza de la serpiente estaba en él. Bueno, eso es lo que podemos ver aquí en la Escritura. Entonces, este hombre, Nicodemo, tenía la naturaleza también de la serpiente, y bueno, él también tenía este veneno en su ser, en sus miembros, y esta naturaleza, este veneno de la serpiente también estaba en su cuerpo físico, pero él, pues la carne es carne, y así seguirá. Por eso necesitas el nacimiento en el Espíritu, le dijo Jesús. O sea, porque tu carne, Nicodemo, pues ya eres una persona de edad, no puedes entrar al vientre de tu madre para nacer por segunda vez, ¿de acuerdo? Lo que necesitas es un nacimiento en el Espíritu, porque tu carne es carne y se va a morir, pero el Espíritu no. El Espíritu se renueva día con día. Aunque el hombre externo se desgasta y se acaba día con día, el hombre interior se renueva cada día, dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5. Entonces, en este diálogo es muy interesante que Jesús le dice eso. O sea, lo que nace de la carne es carne y así se va a quedar por siempre y tiene que morir. Pero si naces en el Espíritu, entonces, número uno, la naturaleza de Satanás que opera en ti, aunque eres fariseo de fariseos, aunque eres miembro del Sanedrín, aunque eres un gobernante, aunque tú pienses de ti mismo que eres una persona buena gente, ¿de acuerdo? De todas maneras tienes la naturaleza de Satanás. Pero eso puede ser anulado si naces en el Espíritu. Es de lo que Jesús estaba hablando. Y para que tú nazcas en el Espíritu, yo voy a hacer una obra maravillosa. Como Moisés en el desierto levantó a la serpiente de bronce, así es necesario que yo, Jesucristo, el Hijo del Hombre, ¿sí? No dijo el Hijo de Dios, Juan 3:14. Es interesante que Jesús dijo el Hijo del Hombre, no dijo el Hijo de Dios. Dijo el Hijo del Hombre porque Jesús era hombre. Entonces, en mi naturaleza humana, en este cuerpo que tiene la semejanza tuya, Nicodemo, de pecado, ¿sí? Pero yo soy sin pecado. Yo como hombre tengo que ser levantado en la cruz, ¿sí? Para que el nacimiento en el Espíritu pueda realizarse en tu vida. Entonces vemos esto en la vida
no solamente de Nicodemo, sino de Nazón y en la tuya y en la mía. Se requiere el nacimiento en el Espíritu. Entonces, podemos ver que Nicodemo tenía esta, aunque era una persona destacada entre los judíos, no importa, aunque él pertenecía a una religión, no importa, él tenía la naturaleza de la serpiente y tenía que ser anulada por la obra de Cristo en la cruz. Entonces, Nicodemo, amados hermanos, y todos nosotros necesitamos de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Que quita nuestro pecado, Juan 1:29. Jesús es el que quita nuestro pecado y necesitamos a Cristo como Cordero, ¿de acuerdo? Pero también necesitamos, ¿sí?, que el Señor fuera la serpiente de bronce. Escuchen bien esto. También lo necesitamos. ¿Para qué? Para que la naturaleza de Satanás fuera anulada en la cruz y de esta manera pudiéramos obtener lo que ya tenemos, la vida eterna, al igual que Nicodemo en este capítulo. Entonces, vemos en todo esto, amados hermanos, podemos comprender y entender por qué Nazón está en medio de la genealogía de Jesucristo, para que podamos entender, amados hermanos, ¿sí?, que la naturaleza satánica de la serpiente, ¿sí?, ya fue anulada en nosotros también. Y por tal motivo podemos ser añadidos a la genealogía de Jesucristo. Somos la descendencia de Él, de Jesús. Y aunque Dios sabe que esa naturaleza, ¿sí?, está en nuestros miembros, pero puede ser anulada, ¿sí?, por darle lugar a la vida del Espíritu en nosotros. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, Dios puso de una manera estratégica en la genealogía de Jesucristo, ¿sí?, a Aminadab, padre generoso. Ahí después puso a Nazón, serpiente, y después puso a Salmón, cubierta o vestimenta, porque Dios sabe que necesitamos, ¿sí?, por un lado la generosidad de Dios nuestro Padre y por otro lado la cubierta de Jesucristo. Qué tremendo. La cubierta no solamente de Cristo como nuestro mejor vestido, sino también la cubierta de la sangre que derramó en la cruz. La sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Y la sangre de Cristo está vigente todo el tiempo para que podamos acudir a Él para ser limpios constantemente de todo nuestro pecado. Es interesante, amados hermanos. Podemos decir que, pues fíjense, Aminadab me impresiona. En estos días he estado meditando mucho en estos nombres de aquí de Mateo 1:4 y están impresionantes porque Aminadab, Padre generoso, Padre bondadoso, Padre misericordioso, ¿sí? Un Padre noble, y es el que tenemos tú y yo. Abba, Padre, nuestro Padre bondadoso, generoso. Qué tremendo. Y fíjense bien, entonces, pues no sé, yo creo que cuando nosotros decimos Aminadab, nos estamos refiriendo hacia nuestro Padre. Aminadab, Padre generoso, Padre misericordioso. Entonces, no sé, amados hermanos, esta manera también de poder como invocar al Padre. Al Padre le invocamos también cuando decimos Abba, Padre. Y por ahí podemos añadir seguramente Aminadab, Padre generoso. Oh, Aminadab, Padre generoso. Y entendemos que Aminadab no es nuestro primo ni nuestro sobrino, es nuestro Padre generoso, ¿no? Porque se ponen de moda muchos nombres sin entender lo que significan, ¿no? Pero este tiene un significado muy profundo, espiritual, que nos identifica con nuestro Padre. Porque nuestro Padre como Aminadab, Padre generoso, ¿sí? Todo padre es generoso con sus hijos. Bueno, lo normal, ¿no? Ya si algún padre está medio zafadín de la cabeza, pues no es generoso con su hijo, ¿no? Pero la naturaleza de un verdadero padre, o sea, de nuestro Padre celestial, es que Él es generoso, misericordioso, es noble, es amoroso, nuestro Abba Padre. Oh Abba, Aminadab, Padre generoso. Luego está Nazón, ¿no? Encontramos a Nazón, que significa serpiente, ¿de acuerdo?
Y después sigue precisamente este hombre Salmón, ¿sí? Que significa esto, vestimenta o cubierta. Y ahí podemos ver a Cristo, porque Cristo es Salmón, amados hermanos. Salmón es como un tipo de Cristo, porque Él es nuestro mejor vestido, que nunca se envejece, como el pueblo de Israel podía decir. Dios decía de su pueblo: has estado todo este tiempo en el desierto y tu vestido no se envejeció. Es un vestido que jamás se envejece. El mejor vestido, amados hermanos, y es el que portamos, y es Jesucristo. Y bueno, y vemos a un Naasón, ¿no? Que la Biblia, insisto en esto, no registra ninguna cosa negativa en él. Entonces, platicando un poquito con Edgar y con el Charles, podemos pensar que tal vez Naasón hasta es un tipo de Cristo también. Por lo que vimos en Juan capítulo 3 versículo 14, porque Jesús dijo: yo tengo que ser una serpiente de bronce, así como Moisés la levantó en el desierto, ¿sí? Para que esa serpiente de bronce cargara todo el juicio de Dios sobre él. Qué tremendo, amados hermanos. Esa es la genealogía de Jesucristo: Aminadab, Naasón y Salmón. Bueno, y seguiremos hablando más de lo que viene. Pues Padre, pues te damos gracias y ayúdanos a entender esto, Señor. Yo sé que pues tal vez no es tan fácil entender pues esto que ha sucedido, Señor, con Satanás sobre toda la raza humana, pero lo que sí queremos entender, Señor, y que nos vivifique, es tu obra en la cruz, que anula lo pecaminoso en nosotros y la ley del Espíritu de vida y paz en Cristo Jesús. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tú conoces nuestra naturaleza pecaminosa, pero tú nos has dotado de muchas cosas espirituales, de armas espirituales que son poderosas en Dios. Señor, para que aún con este cuerpo débil, con este cuerpo que decae día con día, con este cuerpo que se desgasta, con este cuerpo, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 11, si no mal me equivoco, Señor, donde dice que el cuerpo de la humillación nuestra. Señor, con este cuerpo, Señor, aún podemos servir al Dios vivo y verdadero. Oh Señor, gracias, porque aún cuando te servimos con este cuerpo, también, Señor, es como decirle a las potestades y a las huestes de maldad que aunque Satanás arruinó nuestro cuerpo, Señor, aún con este cuerpo donde mora el pecado, es vivificado por tu Espíritu para servir al Dios verdadero. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Por eso cuando estamos reunidos aquí como iglesia, con este cuerpo débil, Señor, decayendo, Señor, podemos anunciar a todo el universo que aunque el pecado está en nuestros miembros, podemos servir con este cuerpo decaído, Señor, servir al Dios verdadero. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Fortalece nuestros cuerpos. Aún quita la enfermedad, Señor. Quita las dolencias. Y que podamos, como palmeras plantados en tu casa, Señor, estar vigorosos y verdes y dar el fruto en tu casa. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén.